¿Cómo curar una herida a mi perro? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un tema de salud que en algún momento puede pasar con nuestros perritos. Y se trata de las heridas. No te despegues del video porque te daremos algunos consejos de qué hacer para curarlos en caso de que suceda. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo limpiar y curar una herida de tu perro en casa? Las heridas en los perros son más comunes de lo que parece. Por eso, no está de más tener algunas nociones de primeros auxilios y aprender a curar una herida en casa. Como esta pequeña guía de consejos, podrás acelerar la cicatrización de los cortes y raspaduras o evaluar si la lesión necesita atención veterinaria de urgencia. Cuando tu perro está retraído, cojea, pierde el apetito o se queja más de la cuenta, trata de decirte que algo le molesta o le duele. Acércate a él, examina el pelaje con cuidado para buscar indicios de algún corte. Si no ves durante el examen visual, palpa suavemente cada parte de su cuerpo. Podría tener un esguince o desgarre muscular. Si encuentras cortes, arañazos o heridas abiertas, es importante desinfectar la zona cuanto antes. Limpia la herida. Retira posibles restos de barro, hierba, vidrio, etc., empleando suero fisiológico y gasas estériles. No uses algodón, ya que desprende fibras que podrían quedarse adheridas a su piel. Calma a tu perrito. Si tu perro se queja mucho por el dolor, mímalo para evitar que se estrese. Algunos canes podrían tomar una actitud defensiva mientras se limpia la herida. De ser este el caso, ponle un bozal momentáneamente. Necesitas limpiar toda la zona para evitar infecciones y complicaciones. Desinfecta la herida. Para ello, puedes usar yodo diluido en agua y una gasa esterilizada. Emplea movimientos suaves desde la zona del corte hacia afuera para que la herida quede bien desinfectada. Deja que se seque al aire libre. Al menos que tu veterinario te diga lo contrario, es mejor dejar secar la herida al aire libre. Taparla con un vendaje solo hará que sude. Eso, en vez de ayudar la cicatrización de la herida, hará todo lo contrario. Protege la herida adecuadamente. Evita que el perro se rasque o se lame la herida. Esto podría retrasar la cicatrización e incluso empeorar el cuadro, ya que no puedes usar un vendaje. Prueba con un collar isabelino. El agua oxigenada podría servir como sustituto de yodo, pero solo si tu veterinario lo aprueba. Por lo general contiene compuestos que podrían generar erupciones o picor. Recuerda que el pH de las mascotas es diferente a la de los humanos, por tanto, no es recomendable aplicar el agua directamente sin contar con la aprobación del especialista. Trucos para ayudar a cicatrizar las heridas en los perros. Ahora ya sabes cómo curar las heridas de los perros. Es momento de darte un par de trucos y remedios naturales que podrían acelerar su cicatrización. Y es que el proceso de curación de las heridas abiertas suele ser lento. Durante ese tiempo, es normal que tu perrito sienta molestias, como ardor, picor o dolor en la zona. Esta situación incluso podría llegar a afectar su temperamento, volviéndolo más irascible o haciendo que se sienta triste y aislado. Para ayudarlo, podrías cortar el pelo cercano a la herida. El pelaje del animal puede ser un problema para la correcta cicatrización de la herida, sobre todo si tu perro tiene el pelo largo. Un truco que funciona es recortar el pelo para evitar que entre en contacto con la herida. Utiliza un par de tijeras y ve con mucho cuidado. Otro truco útil para mejorar la cicatrización de las heridas es el empleo de anticonceptivos naturales con propiedades antibacterianas, como la miel o la pasta de azúcar. Estos son particularmente útiles cuando las heridas abiertas se ulceran. Antes de hacerlo, háblalo con el veterinario. No es recomendable optar por remedios caseros sin la aprobación del especialista, porque podría empeorar la situación. Viste a tu perrito con su atuendo preferido. Las prendas de algodón pueden ser muy útiles cuando hay heridas pequeñas, como arañazos y raspaduras. Como estos duelen y arden, el perro buscará lamérselos o rascárselos. El algodón actuará como un escudo protector de la herida y, como es un tejido poroso, no afectará la transpiración. Usa prendas de ropa para perros holgadas y solo si la herida está medianamente seca. Una herida abierta podría pegarse al tejido con facilidad. ¿Cuánto tarda en cicatrizar una herida de perro? Lo habitual es que las heridas leves cicatricen en pocos días. Estamos hablando de raspaduras, arañazos, pequeños cortes o uñas rotas. Cuando se trata de una herida quirúrgica, la recuperación puede demorarse un poco más.
de 20 a 30 días aproximadamente. Si hubo una intervención, el veterinario te dará un tiempo estimado para que tu perro se cure. También te enseñará algunas pautas para hacerle las curas en casa. Consejo: el hielo puede ser un gran aliado para aliviar los síntomas de la lesión hasta que el perro se cure del todo. Usa un paño o toalla limpia para no aplicar el hielo directamente en la piel. Da pequeños toques alrededor de la zona afectada. El frío reducirá la inflamación y con ello el dolor. ¿Y si la herida se ha infectado? Si la herida de tu perro no cicatriza por sí sola, comienza a inflamarse o cambia de color, podría estar infectada. Los síntomas más habituales de una infección son enrojecimiento, hinchazón, secreción de pus y mal olor. Ante la sospecha de infección, es mejor que acudas al veterinario inmediatamente. Otros casos en los que hay que acudir al veterinario son siempre que haya quemaduras, incluso si son leves. Si una herida quirúrgica tarda mucho en cicatrizar o se infecta. En caso de que haya una fractura con o sin heridas abiertas. Cuando los cortes son muy profundos o están en la zona del abdomen. Siempre que las heridas hayan sido provocadas por mordeduras. Cuando tu perro se ha producido las heridas a sí mismo por rascarse demasiado, podría tener sarna, pulgas o garrapatas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video de hoy, no te olvides de darle like, suscribirte, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.